Bueno, yo siempre presento las tesis. Traten de mantener una distancia de metro a poder decir por favor para... Son familias. Sí. Bien. Bueno, hoy asistimos entonces a la defensa de la tesis del ingeniero Matías Alejandro Vera. Cumplimos con esto, con el requisito que exige la UBA para otorgar el título de doctor en ingeniería. La tesis esta se desarrolló aquí en la Facultad de Ingeniería. Su director de tesis fue Leonardo Rey Vega, aquí presente, con un codirector Juan Barrio Platanira. Miembros del jurado que están aquí presentes es el doctor Callafa, el doctor Murachik, el doctor Di Persia y la doctora Piotrowski. Exige el reglamento que sea un jurado perteneciente al Matías hizo su admisión el 5 de octubre del 2015, o sea que hizo un desarrollo de la tesis en forma. Nos hace bajar con esto nuestra duración de tesis, porque sí que la tesis un poco a tiempo. Y la comisión de seguimiento está formada por el Bruno Cherlusky y uno de los jurados. El título de la tesis es Information Booknet, nexos entre el aprendizaje estadístico y la teoría de la información. Y bueno, Matías, entienda su trabajo. Muchas gracias. Bueno, como el nombre le indica, la manera de trabajar en esta tesis fue estudiar un problema de teoría de información, un problema de aprendizaje estadístico y estudiar los vínculos teóricos entre esos dos mundos, para luego hacer corroboraciones experimentales, pero siempre poniendo el foco sobre la cuestión teórica. Como toda presentación sobre cuestiones teóricas, no es fácil. Así que les pido sepan disculpar si en algún momento acelero un poco. Bueno, la idea es en principio empezar motivando cuál es el problema de estos dos mundos que vamos a vincular, luego hacer algunas definiciones sobre aprendizaje estadístico y teoría de información que necesito para mencionar mis resultados, luego pasar a mis contribuciones y terminar con una sección de conclusiones. ¿Está bien? Bueno, motivemos. Desde el punto de vista de aprendizaje estadístico, pensemos en el problema de clasificación. Uno tiene un objeto que pertenece a una clase y uno quiere diseñar un algoritmo que prediga a la clase a que pertenece el objeto. En ese ejemplito son dígitos manuscritos, uno quiere hacer una máquina que diga qué dígito es. Bueno, el problema tiene las características de, como no se conoce la verdad estadística de los datos, es decir, uno no puede sacar una distribución de cómo escribe una persona. Bueno, uno hace un algoritmo que aprenda por medio de ejemplos. El buen desempeño del algoritmo no solo tiene que ser bueno con los datos con los que yo cuento. La idea del algoritmo es que el comportamiento de los datos que uno cuente se generalice a los datos que uno no cuenta. Bueno, la teoría clásica de aprendizaje estadístico habla de que las curvas de error versus complejidad del algoritmo son de ese estilo, donde uno ve que, bueno, si la idea es mejorar la performance con datos desconocidos, no los conoce, bueno, lo que puede hacer para conformarse es mejorar la performance con datos conocidos e intentar que ese gap que representa cuánto se generalizan las características de los datos conocidos a los datos no conocidos sea chica. Bueno, si uno le crea la teoría y que las curvas tienen esa forma, ve que hay una relación de compromiso entre, si minimizo mucho el error con los datos conocidos, ese gap se va agrandando. Entonces se define una relación de compromiso, que esa es la relación de compromiso que vamos a estudiar para el problema de aprendizaje estadístico. Por el lado de teoría de información es otro cuentito. En los últimos años se ha generado mucha más información de la que somos capaces de procesar. Volviendo al almacenamiento distribuido de datos, algo esencial hoy por hoy. Y como las comunicaciones salen caras, uno quiere diseñar técnicas que transmitan la mayor cantidad de información en la menor cantidad posible de datos, definiendo también una relación de compromiso. Uno quiere mandar mucha información en pocos datos. Bueno, de lo que va la tesis es la analogía entre estos dos problemas.
De alguna manera, este objeto que se llama Information Bottleneck va a vincular estos dos problemas que a priori parecen muy distintos, va a demostrar que tienen ciertas similitudes. Bueno, definamos las cosas que necesito del aprendizaje estadístico. Las clases las vamos a llamar I, tenemos un objeto de pertenencia de la clase I, X es la representación, es decir, el dígito manuscrito en ese ejemplito. El algoritmo lo vamos a modelizar como una función de probabilidad condicional de I hat dado X, es decir, va a generar I hat, va a generar estimaciones de I a partir de X. Bueno, lo estamos modelando de forma estocástica, digamos, hay probabilidades de que a partir de un X elija un Y u otro, pero bueno, los casos determinísticos son un caso particular de esto, así que en principio esto es más general. Bueno, las hipótesis son que los pares XY se distribuyen con una determinada distribución XY desconocida y van a generarse de forma Y. Vamos a definir una función costo, función de esta función de probabilidad condicional, y el objetivo es minimizar la esperanza de esa función costo, el valor esperado de esa función costo. Bueno, como ya dijimos, uno no conoce la verdadera estadística de datos como para calcular la esperanza, conoce ejemplitos, conoce un conjunto de datos de sub-n que se suele llamar conjunto de datos de entrenamiento. Bueno, uno no puede conocer el riesgo esperado, pero puede hacer una versión empírica del riesgo esperado, es decir, promediando las funciones costos. Entonces, si uno quiere minimizar el riesgo esperado, bueno, va a tener que minimizar el riesgo empírico y este error de generalización que lo definimos como la diferencia entre ambos. Si uno pudiera simultáneamente hacer esas dos cosas, bueno, está garantizado que está minimizando el riesgo esperado. Ahí podemos arrojar un poquito más de luz sobre la curva que mencioné hace 2 minutos. Y el primer detalle es que, bueno, según esa curva, si uno le da arbitrariedad total en elección de la función de probabilidad esa, va a ser complejidad infinita y eso va a ser muy bueno con los datos conocidos, pero muy malo con los datos desconocidos. Entonces lo que se suele hacer en la práctica es limitar los valores posibles que puede tomar a una familia paramétrica indexada por un parámetro θ. Bueno, el algoritmo, en principio, es un algoritmo que a partir del conjunto de entrenamiento te devuelve un θ. Eso en general se modelaría con una densidad de θ dado el conjunto de datos. Pero típicamente suele representar una minimización del riesgo empírico más un multiplicador por un término de penalización. La idea de no minimizar solamente el riesgo empírico es que aparezca esta relación de compromiso que mencionamos, es decir, algo que no haga que solamente mejore la performance con datos conocidos. Bueno, con esta idea es que surgen las cotas PAC, es decir, si uno puede acotar con alta probabilidad del riesgo esperado como riesgo empírico más una cota, que es lo mismo que baja probabilidad inferiormente al error de finalización, está haciendo una analogía con lo que planteamos arriba, porque si el término de representación que uno usa para entrenar es representativo de esa cota, bueno, va a ser un término de representación razonable, ya no solo es algo que perturba, sino que va a ser algo elegido estratégicamente para que ayude a la generalización. El tema que estudiar este objeto tiene la complejidad de que θ y E⁻n, lejos de ser independiente, uno está definido a partir del otro y eso suele complicar matemáticamente el estudio de ese objeto. Entonces que llegó Babnik y dijo, bueno, en primera instancia, veamos el peor caso de la error de generalización, es decir, tomamos el supremo para todos los parámetros posibles. De esta manera rompemos esa dependencia entre θ y D⁻n. Bueno, nosotros a esa diferencia ahora con esa independencia, digamos, no con la dependencia que teníamos antes, la llamamos error gap. Básicamente le cambiamos el nombre para que quede claro que cuando decimos error de generalización, estas dos variables son dependientes, en cambio cuando decimos error gap son independientes. De hecho, este error gap no solo puede ser interpretado como un peor caso de entrenamiento, sino también que es representativo de la etapa de testeo, es decir, cuando uno ya tiene diseñado el algoritmo y quiere probarlo, porque ahí la realización en función de los datos de entrenamiento, que son independientes de los datos de testeo. Entonces, de alguna manera define el mismo objeto. Bueno, cuando hablamos de la etapa de testeo, vamos a usar S⁻m en vez de D⁻n para que cuando aparezca M uno sepa que estoy hablando de testeo particularmente, pero error gap en general. Y cuando hablo de D⁻n, bueno, no estoy más en un esquema de error de generalización clásico.
Este error gap, al tener esa independencia, es mucho más fácil de tratar. Uno puede agarrar cualquier cota de concentración de la bibliografía y aplicársela. Por ejemplo, si uno le aplica a Hoeffding, llega a eso que está ahí con probabilidad 1 menos delta, ¿no? Delta siempre es el error de la cota, digamos, de la cota de confianza, nivel de simplificación. Y donde m es el máximo valor que puede tomar la función costo. Y uno diría, bueno, ¿y esta cota con qué término de regularización se lo asocia? ¿Con qué término de penalización se lo asocia? Bueno, la realidad es que limitar los parámetros de un modelo, en definitiva, es limitar el máximo valor posible que puede tomar la función costo. Entonces, de alguna manera, esto machea con lo que uno hace habitualmente cuando hace técnicas como weight decay, donde está limitando la función costo. Bueno, si uno le aplica Chebyshev directamente, sin mucha vuelta, llega a una cota dominada por la varianza, y bueno, hay autores que utilizan la varianza muestral como término de penalización. Entonces, bueno, esto en principio va de la mano con los métodos de regularización. Bueno, algo a destacar es que estas cotas suelen caer como 1 sobre la raíz de m, ¿no? El scaling es importante para todo lo que viene después. Y bueno, la pregunta que nos surgió en este momento fue, che, ¿y pullback level? Es decir, el término de regulación que utilizan los variational autoencoder y tantos otros algoritmos, ¿no tiene una cota? Bueno, ahí fue como solución de las contribuciones. Pero no me quiero ir, quiero terminar de definir lo que necesito aprendizaje estadístico con este concepto de representación oculta. Hay algoritmos que entre la entrada y la salida en el medio generan representaciones intermedias que las usan por alguna ventaja algorítmica, ¿no? Los algoritmos neuronales son un claro ejemplo de esto, pero no son los únicos, hay otros también. Bueno, en este caso nosotros, para simplificar, decimos que dividimos a la regla de decisión en un encoder y un decoder. Y bueno, cuando este es el enfoque utilizado y la función costo es una cross entropy, suele usarse una cota superior de la, o sea, otra cross entropy, pero definida como una cota superior de la cross entropy habitual, donde simplemente lo que se hizo fue sacar el encoder afuera por la desigualdad de Jensen. En el caso que el encoder sea determinístico, típico de la feed forward, uno no sabe cuál de las dos usa porque vale con igualdad, digamos, para uno es transparente eso. Pero cuando trabaja con modelos gráficos, bueno, se suele usar esta segunda. Bueno, dicho esto, vamos a definir también algunas cosas de teoría de información que necesito para contar las cosas que hice yo. La teoría de información, como su nombre indica, busca principalmente medir la información, cuantificar la información. Shannon vino y dijo que, bueno, la información que otorga algo tiene que ser inversamente proporcional o decreciente con su probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, si yo les digo hoy va a anochecer, no les estoy dando mucha información, porque ya saben que va a anochecer. Claro, si les digo hoy va a haber 3 casos de coronavirus en la facultad, les estaría dando tanta información que probablemente algunos se levanten y se vayan. De ese sentido es porque dice, bueno, entonces yo voy a definir la entropía como el valor esperado de esta métrica de información y llega a definirlo como la esperanza de menos logaritmo de la función de probabilidad. De manera análoga define la entropía condicional, donde se puede ver que es un caso particular de la cross entropy que mencionamos antes, donde la función de probabilidad de adentro del logaritmo es la condicional de la conjunta con la cual tomo la esperanza. Bueno, y el agente curva-Kleiner que ya mencioné es una métrica que mide una especie de distancia con distancia entre dos distribuciones. Y la información mutua se intenta hacer representativa de la información que comparten dos variables aleatorias. En ese sentido se define como qué tanto se parece la distribución conjunta a la distribución producto, ¿no? Si son independientes, esos son iguales, da 0, si no, no. Que en particular se puede escribir como una diferencia de entropías. Y bueno, análogo a eso se define la información mutua condicional. Bueno, uno de los principales objetos de estudio de la teoría de información son los análisis asintóticos de los códigos del bloque. ¿Qué es esto? Recordemos que uno quería comprimir mucha información en pocos datos. Pero uno no va a comprimir de a un dato por vez. Va a esperar a recolectar n símbolos y ahí recién hacer una codificación. Entonces uno dice, bueno, yo quiero ver cuánto es lo máximo que puedo comprimir para obtener determinada información. Es decir, está claro que información infinita con 0 datos no voy a poder tener. Ahí va a haber algún límite en algún momento y lo que buscamos estudiar es dónde están esos límites. Por eso es que habla de la existencia de un código que garantice que
bueno, el código es una función que va de los n símbolos a un alfabeto de cardinalidad finita, ¿no? Yo lo codifico con infinitos símbolos. Entonces, si esa cardinalidad está acotada por arriba, por R, o el logaritmo, el pulso de logaritmo está acotado por R, y la información que comparte la variable i a la cual quiero extraer la información y mi codificación es mayor que un umbral mu, bueno, voy a decir que esos dos valores son factibles de implementar, porque existe un código que puede alcanzar esos dos valores. Lo que definió Tichy con Information Bottleneck básicamente es que cuando uno se independiza de n, se habla de que exista un n a partir del cual, bla bla bla, todo lo que decía antes, eso es equivalente a tratar el problema a partir de un solo símbolo. Es decir, uno antes tenía n símbolos y hablaba de la existencia de una función código. Acá tiene un solo símbolo y habla de la existencia de una variable aleatoria u, que en principio no existe, es artificial, pero no importa. Que existe un código machea con que existe una variable aleatoria. Y llega a la conclusión que la definición anterior equivale a acotar superiormente la información que comparten x e u e inferiormente la que comparten u e y. Bueno, lo de u e y, ella es información mutua, no sorprende tanto. Lo quizás más llamativo es que la información mutua de x e u apareció casi sola, ¿no? Bueno, y por esto se llama Information Bottleneck, porque uno quiere minimizar la información que comparten x y u, maximizar la de u e y, y como la información que comparten x y está fija, se arma un trade-off y un cuello de botella. Una relación de compromiso. Bueno, la frontera que separa los pares factibles de los pares no factibles es lo que se llama la función rate relevance, que se define como está ahí. Entonces, los algoritmos de teoría de información, básicamente, que se llaman algoritmo Blau-Arimoto, vos le das una función de probabilidad conjunta y un multiplicador y te computan ese mínimo y te hallan la función de probabilidad que lo alcanza. Bueno, si uno recuerda que en información mutua se puede escribir como la diferencia entre dos entropías, puede escribir el problema bottleneck como está ahí. Es decir, una entropía condicional, que es un caso particular de cross entropy, más un multiplicador por la información mutua, que es un caso particular de la divergencia Kullback-Leibniz. Ahí está la analogía que nosotros decimos con, por ejemplo, la optimización que uno hace en los variation autoencoder supervisados, ¿no? Donde tiene la cross entropy más un multiplicador por la divergencia Kullback-Leibniz. Esas serían las similitudes, diferencias tienen un montón. En una busco parámetros, en otro busco toda la función de probabilidad, en una conozco la verdad de distribución, en otro hago aproximaciones empíricas. Bueno, al conocer la verdad de distribución no es necesario un decoder, puedo obtenerlo a partir de reglas de Bayes con el encoder. El variation autoencoder que usa Croscentro tiene un decoder, no necesariamente con el encoder, es algo que uno propone. Y bueno, y como la marginalización, al no conocer la verdad de distribución, puede ser computacionalmente interesada, suele requerir la presencia de una prior que me facilite el cómputo. Bueno, diferencias tiene muchas, pero se puede ver la similitud entre los dos problemas que hablamos. Bueno, la primera contribución fue estudiar el algoritmo bottleneck multitarea. ¿Por qué multitarea? Bueno, si nos queríamos meter con esto de generalización, el enfoque multitask es un buen elemento para eso. ¿Por qué? Porque uno tiene muchas tareas. Entonces, la idea es generar una representación que funcione para todas esas tareas. De esta manera, para cada tarea, el resto de las tareas funcionan como término de regularización, ¿no? Me perturba, hace que yo no mejore tanto esa tarea porque las otras también juegan. Bueno, lo que se nos ocurrió fue que este esquemita, que para tener información es menos común, es equivalente a este otro que para tener información es un clásico, digamos, que es el esquema con side information. Básicamente, si uno piensa en generar representación que funcione para muchas tareas, bueno, es como que al decoder yo le paso un índice que represente qué tarea quiero resolver. Entonces, yo le digo al decoder z vale 1, le estoy pidiendo la tarea 1. Le digo z vale 2, le estoy pidiendo la tarea 2, etc. Bueno, para este problema en particular, la función rate relevance tiene esta forma. La pudimos reescribir haciendo mucha matemática mediante, como un máximo iterativo entre la función de probabilidad que uno quiere calcular, la función rate relevance original, y dos auxiliares, de manera que, si bien es el máximo, estamos calculando el máximo de una función que no es cóncava, bueno, en cada uno de esos máximos por separado sí es cóncava.
Entonces uno puede definir un algoritmo iterativo con ciertas propiedades. En particular el nuestro, el que definimos nosotros, tiene las particularidades de tener bien caracterizada la cuenca de reacción, tener un stop condition que no se detiene ni el máximo ni el punto de inflexión, solo en mínimos, y que además esquiva algunos locales, y velocidad de convergencia sobre la cantidad de iteración. Bueno, más allá de usar este algoritmo para calcular funciones de relevance y separar regiones factibles de no factibles, que para eso lo hicimos, dijimos, bueno, intentemos aplicarlo en un problema de aprendizaje, un problema de learning. Bueno, dijimos, bueno, clasifiquemos texto, porque bueno, el texto tiene cardinalidad finita, tener información trabaja con cardinalidad finita, estamos bien. Bueno, usamos la base de datos de 20 Newsgroup, son noticias de 20 tópicos distintos, y cada uno de esos 20 tópicos se agrupan en burbujas más grandes. Entonces la idea es que si uno va a errar al tópico particular, por lo menos le pegue a la burbuja que lo encierra. Por ejemplo, si yo creo que está hablando de hockey, bueno, al menos está hablando de deportes. Bueno, nos dimos cuenta que para este tipo de problemas, donde uno diría, bueno, si yo te digo cuál es la tarea, en qué burbuja estoy, si yo te digo cuál es el tópico específico, vos sabés en qué burbuja estás. Entonces es como que Z es una función determinística de ahí. Si yo te digo, pues saber en qué burbuja estás. En ese caso, nuestro algoritmo era equivalente a uno que ya estaba en la criptografía. Pero el nuestro es más versátil, nos permite usarlo de diferentes modos. Por ejemplo, lo que dijimos es, bueno, entrenemos un bottleneck clásico, entrada salida, para las burbujas más grandes, para la clasificación más gruesa. Usemos la representación de ese bottleneck como información lateral, o sea, information de un segundo bottleneck, y con esa hagamos la selección más fina. Bueno, de esta manera vemos que algoritmos de este estilo, como el de Chichik, que es equivalente al nuestro de una manera más clásica, y el bottleneck clásico, bueno, notamos cierta mejora. En particular, cuando obviamente ahí tengo varias curvas mías porque va variando la cardinalidad que uno le permite tomar a uno. En particular vimos que, bueno, en 20 ya es un buen valor, si uno sigue aumentando, la verdad la performance no mejora y el cómputo va creciendo mucho. Pero para la cardinalidad de 1 igual 20, los accuracy que encontramos son los que se ponen ahí, que si bien no son estrictos de A, como es esperable en un algoritmo Global-Imoto, tampoco son descabellados, pero no están dando bien. Entonces lo dijimos, bueno, utilicemos este objeto para hacerle teoría del learning, por lo menos de forma numérica, ¿no? Hagámosle teoría de aprendizaje a nuestro algoritmo. Entonces dijimos, bueno, a ver, uno, como no tenía verdaderas distribuciones, las estaba calculando de forma empírica, ¿no? Y el bottleneck le entregó un encoder. Bueno, podemos generar un decoder a partir de esa empírica y ese encoder encontrado. Y ese encoder tomémosle la esperanza, pero con la verdadera distribución. Eso tuvimos que hacer un experimento sintético, obviamente. Pero tomemos la esperanza con la verdadera distribución. Y veamos qué pasa. Porque el bottleneck uno estaba pensado como comprimir mucha información en pocos datos. Acá no hay ningún motivo por lo que uno piense que pocos datos es útil, ¿no? Uno quiere clasificar bien, no importa si lo comprimí mucho o poco. Sin embargo, vemos que funciona mejor si impongo una condición de raíz. Vemos que ahí hay tres curvas, una para 1000 muestras, otra para 10.000 muestras y otra para 100.000 muestras. Y vemos que el mínimo de esas curvas, lejos de estar en el borde, bueno, a medida que tengo menos muestras, se va acercando, se va volviendo más necesario. Obviamente cuando tengo muchas muestras, regularizar o no regularizar es lo mismo, pero a lo que voy es que se vuelve a encontrar este vínculo, o sea, limitar la tasa de compresión o limitar la información mutua, ayuda a la generalización, ayuda como término de regularización. Y bueno, esto es lo que nos dio pie a la segunda contribución, que básicamente es bueno. Entonces, intentemos hacer una desviación sobre el error gap que aparezca aparecer a curva de la información mutua. Esa era la idea explícita. Entonces buscamos una bibliografía y encontramos este resultado de Yamir, que tiene algunas similitudes, o sea, cota la relevancia, contra una versión empírica de la relevancia y está dominada por la información mutua de records. Sí, eso está bien. Pero bueno, tiene otras hipótesis, ¿no? Por ejemplo, esos algoritmos son discretos, en aprendizaje tiene algoritmos continuos, típicamente. Bueno, esto de hacer la relevancia como información mutua entre IU y una versión empírica de ella,
habla que el encoder, ese U de X que uno calcula con el bottleneck, no tiene que ver con los datos con los cuales se puede hacer la empírica. Entonces está en un caso de error gap, si quieren, equivalente, digamos, en el sentido que se da esa independencia entre el conjunto de datos con los que uno estima las relaciones empíricas y el conjunto de datos con los que uno encuentra en el encoder. Bueno, por eso dijimos, bueno, entonces creemos el error gap, no tenemos la generalización porque estamos más cerca. Y dijimos, bueno, tenemos la cross-entropy porque estamos a un paso de la información mutua, con la probabilidad de error quedaríamos más lejos. Pero bueno, esta elección, más allá de que fue por conveniencia, tiene algunas ventajas. Por ejemplo, el error gap tiene la ventaja que, si uno está en el caso que entrena el algoritmo con datos que vienen de una distribución, pero a la hora de testearlo, la distribución cambió un poquito, bueno, ya no es claro matemáticamente cómo definir el error de generalización, porque uno quiere minimizar la performance con la nueva distribución, pero está minimizando con la vieja, entonces termina comparando como manzanas con peras y no es tan limpio. En cambio, el error gap para funcionar sobre testing no tiene ese problema. Bueno, vos mirá el error gap y no te errores con todo eso. Obviamente no es una error de generalización, porque tiene todas las contras que eso conlleva, pero bueno, no tiene una ventaja. Y bueno, ¿qué es esto usar la cross-entropy en testing? ¿Es tan habitual? Bueno, uno dice, no, en testing es probabilidad de error, cross-entropy es en entrenamiento. Bueno, no, hay autores que utilizan la cross-entropy en testeo. ¿Por qué? Básicamente porque, bueno, si uno solo quiere clasificar bien, nada, mira la probabilidad de error, no te enrosques, está todo bien. Pero hay muchas veces que los autores dan interpretaciones probabilísticas a la salida del algoritmo. Te puede decir, bueno, es esta clase con una confianza de 0,8, confianza de 0,8 o ni siquiera eso, le pueden decir, bueno, un 80% de posibilidad de que sea este, un 20%, o sea, te pueden quedar con toda la salida, típicamente un softmax, y darle interpretaciones probabilísticas. Bueno, la probabilidad de error es luz para medir qué también estoy midiendo esas probabilidades, porque solo busca que le pegues al óptimo. En cambio, el cross-entropy, al minimizarse cuando la regla de decisión es la verdadera probabilidad condicional, bueno, busca que toda la probabilidad se parezca. Entonces, bueno, eso ahí se habla de calibración. Un algoritmo está calibrado si todas las funciones le estiman bien, en cambio está descalibrado si solo le pega al máximo. Bueno, tiene algunas ventajas trabajar con cross-entropy en texto. Bueno, la cota que llegamos tiene esta forma, donde sí, efectivamente, acotamos el error gap sobre una función de una información mutua, que es de rate, lo que nosotros queríamos, pero nos parecieron un montón de términos que no esperábamos. En principio vemos que el término de información mutua va con un scaling de logaritmo de n sobre raíz de m, un poco más lento que el 1 sobre raíz de n habitual, pero bueno, tampoco eso es tan terrible con las cantidades de muestras que normalmente se usan. Vemos un término que lo llamé apareamiento entre encoder y decoder, que es un término que justamente hace aparecer el decoder que no estaba en el resultado de Shamir, que básicamente mide qué tanto se parece el decoder al que hubiese hecho a partir del encoder y la verdadera función de probabilidad, que se escala un poquito más rápido, como 1 sobre raíz de n, y dos términos que son estos epsilon de k y r sub k, que están motivados en el trabajo ese que menciono ahí abajo, que básicamente lo que hacen es particionar el problema para poder usar los resultados de alfabetos discretos. ¿Qué es lo que dice? Bueno, vos separás tu espacio en k celdas. Llama epsilon al radio de esa celda. R, inversamente proporcional a la probabilidad que encierra esa celda. Bueno, a medida que yo tengo muchas celdas, los radios los voy pudiendo hacer más chiquitos, pero también van a empezar a encerrar menos probabilidad y R va a crecer. De esta manera queda definido una relación de compromiso entre epsilon y R. Bueno, como esta relación no existe, es artificial, es un artilugio matemático para que pueda demostrar lo que quiere demostrar, bueno, uno puede tomar el ínfimo sobre todas las particiones posibles que uno puede tomar, y bueno, estas dos magnitudes uno crea a priori que se van a atenuar su efecto, digamos, se van a volver menos relevantes que los otros términos. Pero bueno, hablemos un poquito de esto de la eficiencia del decoder. Si uno piensa, cuando yo pongo una función cluster del estilo empírico más multiplicador, información mutua, ¿qué estoy queriendo minimizar? Bueno, si uno piensa en la cross-entropy más lambda información mutua, eso se puede descomponer como el bottleneck, o sea, un primer término que suele depender del decoder, que justamente es el trade del bottleneck, más la divergencia de curva Kleber entre el decoder y el encoder generado a partir del encoder y la verdadera distribución de los datos. Bueno, a nosotros no nos quedó la divergencia de curva Kleber, nos quedó la distancia Hellinger, que se puede acotar como un funcional de la divergencia de curva Kleber. Y no nos quedó entre el decoder y un decoder generado a partir del encoder. Quedó entre el decoder y un decoder generado a partir del encoder y la discretización artificial que planteamos nosotros.
Pero bueno, sacando esa distancia, bueno, el resultado va de la mano con lo que uno espera habitualmente. O sea, un scaling más rápido, así que en principio sería menos influyente. Está multiplicado por una constante que es creciente con el máximo de la función costo. Entonces, si uno dice, bueno, si el algoritmo se preocupó por achicar la función, los parámetros, bueno, ese valor va a ser más chiquito, entonces esto vamos a tener más motivos para depreciarlo. Y aparte uno supone que el decoder y el encoder, si el algoritmo está bien entrenado, machean de forma tal que esta distancia sea relativamente chica. Entonces, bueno, eso nos sirvió como excusa para decir, bueno, centremos en el término que nos importaba originalmente, que es el de la información mutua. Entonces dijimos, bueno, hay un montón de constantes por todos lados que no podemos computar. Entonces hagamos un análisis experimental cualitativo que nos indique qué tanto se parece el error gap a la raíz de la información mutua. Como es cualitativo, bueno, suponemos que vamos a comparar contra un A raíz de la información mutua más una constante C, sus A y C, no me importa, más un cambio de stack simplemente. Bueno, nos vamos a comparar contra un cuantil del error gap porque yo quiero una cota con alta probabilidad, ¿no? Eso es un cuantil, bueno. Si el 90% supera este valor, estoy por debajo de este valor, eso sería el cuantil del 90%. Bueno, información mutua la estimamos como se ve ahí, y como encoder propusimos tres modelos. Un encoder normal, típico del variational autoencoder, un encoder log normal, típico del information dropout, y un encoder Bernoulli, clásico de la restrict machine. Bueno, ¿contra qué nos vamos a comparar? Y uno quisiera diferentes puntos del algoritmo para ver cómo esto funciona, diferentes algoritmos. Entonces barramos el multiplicador de la etapa de entrenamiento. Bueno, ¿cuál es el término de penalización que domina ese multiplicador en cada caso? Bueno, en el caso de variation autoencoder y information dropout, es la diagnóstico equivalente. Pero en el caso de restrict machine, bueno, uno no tiene un método de entrenamiento que minimice la información mutua de la distancia vehicular leve. Entonces, bueno, usemos el que se usa con ese algoritmo, que es la norma de la matriz W. Decoder propusimos siempre un layer lineal y un softmax, conjuntos de datos de entrenamiento de 5.000 muestras, valores esperados estimados por 5.000 muestras para que sea comparable con el entrenamiento, y los cuantiles a partir de bloquecitos de 100 muestras. Bueno, ¿cómo vamos a modelar esto que mencioné de cambio de distribución? Bueno, vamos a dos bases de datos, NIST, dígitos del 0 al 9, y CIFAR, imágenes pixeladas pertenecientes a 10 clases. Bueno, para el NIST lo que hicimos fue agregarle rotaciones y traslaciones aleatorias, ¿no? Nuestro variante sería un poco eso. Y para CIFAR hicimos coloreo aleatorio. Cada píxel le intercambiamos el RGB de forma aleatoria. No sé, fue para probar un cambio de distribución, algo de juguete. Bueno, lo interesante es que el error gap, el cuantil del error gap y la raíz de la información mutua, cualitativamente se parecen bastante. El renglón de arriba implica entrenando y testeando con MIS original, y el renglón de abajo con las rotaciones y traslaciones aleatorias en testing, pero no en training. Digamos que, bueno, tienen cierto comportamiento análogo, digamos. Parecería corroborarse que esta cota domina, es fuerte. Al menos cualitativamente da esa forma. Lo más interesante fue en CIFAR, que para los modelos muy simples que nosotros propusimos y con 5.000 muestras, bueno, los algoritmos andan mal. Y sin embargo estas dos curvas se parecen un montón. En algunos casos más que en otros, pero bueno, encontrando cierta analogía y corroborando la utilidad de la cota, digamos. No es una cota arbitraria, sino que es una cota que modela más o menos la formita de la magnitud que está acotando. Bueno, como contribución 3, moviéndonos un poco del tema, es lo siguiente. Uno en la teoría clásica quiere minimizar el riesgo esperado y eso lo descompone como riesgo empírico más error de generalización. Si puedo minimizar las dos cosas simultáneamente, estoy minimizando el riesgo. Lo que pasa es que en la práctica, hoy por hoy, lo que uno hace es quiero minimizar la probabilidad de error, pero minimizo la entropía cruzada de empírica, ¿no? Es como que hay estoy comparando cosas distintas, digamos. Uno quiere minimizar la probabilidad de error, pero termina minimizando la entropía cruzada. Y bueno, los autores o trabajan con probabilidad de error o trabajan con entropía cruzada. No encontramos nadie que mezcle estas dos cosas. Dijimos, bueno, hagamos un approach de esto. Obviamente, una cosa es una probabilidad y otra cosa es una entropía que se mide NATS o bits, lo que sea. Entonces, bueno,
damos una inyección de la probabilidad de error. La convertimos en un macrocentro que siendo menos logaritmo de la accuracy, y esa función creciente de la probabilidad de error, digámosla como la entropía cruzada empírica más un término de generalización que lo llamamos desacople de generalización. Bueno, por una cuestión de tiempo no voy a entrar en los detalles de este capítulo, igualmente tengo actividades extras por si quieren hacer preguntas, pero bueno, teníamos que dejar algo afuera y decidimos esto básicamente porque todavía lo seguimos trabajando. ¿No? Encontramos resultados que nos gustan y queremos dar una vuelta más a ver si sale algo prometedor. Bueno, como última contribución, que cronológicamente fue la primera, es esto de bottleneck en entornos distribuidos. Bueno, nosotros cuando empezamos el doctorado dijimos, bueno, queremos usar Information Bottleneck para entender la teoría de aprendizaje. Pero primero hay que entender el Information Bottleneck. Como el caso clásico de Information Bottleneck, que en teoría de información ya estaba resuelto, y las variantes de eso no parecían muy interesantes a priori, bueno, dijimos, bueno, vamos a entornos distribuidos, vamos a hacer algún esquema de comunicaciones entre nodos, intentemos hacer esto de comprimir mucha información en pocos datos. Bueno, propusimos dos esquemas. El primero es este que bautizamos Two-Way Collaborative Information Bottleneck, donde básicamente tengo dos nodos, cada uno de ellos de una fuente que es un X2, y quiere extraer información sobre dos variables aleatorias I1 e I2. Entre ellos se van a poder comunicar. El esquema de comunicación es el siguiente: el nodo 1, a partir de su fuente, envía un mensaje al nodo 2. El nodo 2, a partir de su fuente y el mensaje que recibió, le va a volver a contestar al nodo 1. Eso sería un round. Y vamos a volver a hacer lo mismo: el nodo 1 le vuelve a enviar al nodo 2, el nodo 2 al nodo 1, eso sería otro round. Así L veces. Y una vez que pasan las L rondas de comunicación, recién ahí van a extraer la información. ¿Sí? Ese es el esquema de comunicación que les permitimos. Pero si quieren pueden transmitir todo de una y después parar. Pero bueno, lo máximo que les permitimos hacer es esto. Bueno, con esta caracterización del problema, la definición multiletter es esta que se ve ahí. Bueno, para este problema pudimos encontrar una representación single letter, es decir, en vez de hablar de la existencia de códigos, hablamos de la existencia de variables aleatorias, pero podemos trabajar con un solo símbolo en vez de con n. Y tenemos caracterizada la fuente gaussiana, es decir, pudimos encontrar esta función raíz relevance expresada a partir de los parámetros de las gaussianas que modelen la zona. Un caso particular de este problema es el medio round. Básicamente, si uno piensa en medio round, es el nodo 1 le transmite al nodo 2, paramos. Entonces el nodo 2 en definitiva está extrayendo información a partir del mensaje que recibió y la fuente que le ve. Es el esquema con Fade Information. Por eso diseñamos el algoritmo, básicamente, para resolver este problema. Bueno, vemos que al igual que el Information Bottleneck clásico, la representación single letter es similar. Y para este caso tenemos no solo la fuente gaussiana, que es un caso particular del anterior, sino también caracterizada por una fuente binaria. La fuente binaria no la pudimos extender a más rondas de comunicación, pero pudimos hacer algún tipo de análisis sobre ella. Tendremos la implicancia en un round completo. El nodo 1 le transmite al nodo 2, el nodo 2 le transmite al nodo 1, el nodo 1 extrae información. En este sentido, si uno lo acomoda este diagramita como se ve ahí, puede ver que lo que recibe el nodo 2 en definitiva es una versión ruidosa de X1, una versión perturbada de X1. Entonces, este esquema seguro tiene que estar comprendido entre los casos donde el nodo 2 recibe todo X1 y el caso donde el nodo 2 no recibe nada. ¿No? Por eso decimos que bueno, la región óptima está limitada entre el caso que solo tengo side information y el decoder, que es el nodo 1, y en el caso que tengo en el encoder y en el decoder. Son las curvas azul y roja. Bueno, la óptima va a estar en el medio. No sabemos dónde, pero que va a estar en el medio. En particular, se nos ocurrió numéricamente una manera de definir las variables aleatorias y entonces probamos la existencia con el establecimiento y levantamos la curva negra. Si bien no hay garantías de que esa sea la óptima va a estar entre la negra y la azul, demostrando que a la roja le ganamos. Entonces la cooperación ayuda, que esto que nos permita comunicarse, al menos para las fuentes binarias, es relevante. Saquen una ventaja de eso. El segundo esquemita es parecido. De nuevo, nodo 1 BX1, nodo 2 BX2, se comunican L rondas igual que antes, pero ahora el que va a extraer información es un tercer nodo que solo escucha los mensajes. Esto vuelve al problema un poquito más sofisticado. Para este caso, bueno, la definición multiletter es la que tenemos ahí, pero no pudimos caracterizar completamente la single letter. Tenemos, ¿no? Uno tiene la región de ternas o cuaternas factibles.
Nosotros lo que podemos es acotarla por adentro, eso en general. Acotarla para afuera cuando se cumple esa cadena de marco, X1 y X2, que en particular las dos coinciden para un solo round, si tengo más rounds no coinciden. Encontramos la región óptima, es decir, dos gotas que coincidan. Para el caso que tenemos un solo round, pero la otra cadena de marco, es decir, X1, X2 sí. Para ese caso tenemos la fuente gaussiana. Y también estudiamos la fuente gaussiana para la otra cadena de marco con un solo ramo, pero esa no la caracterizamos totalmente. Básicamente, si uno grafica una teoría de información acota por adentro, por afuera, y si esas cotas coinciden, encontró la otra. Bueno, en nuestro caso no coinciden. Tenemos cierto criterio para creer que la óptima es la sólida, pero bueno, no lo podemos demostrar. Pero bueno, está acotado entre ellos, que al menos cuantitativamente a ojos se ve chiquito. Bueno, hagamos un recuento de las cosas que hice. La primera contribución, el algoritmo. Básicamente resuelve el problema de bottleneck multitarea y equivalentemente resuelve el problema de bottleneck con side information. Bueno, además de eso encontramos un vínculo experimental entre la teoría de aprendizaje y la teoría de información, con esto de que imponer una condición de red en un problema de clasificación, bueno, puede ser beneficioso para regularizar el problema. Nuestro algoritmo tiene las ventajas de tener la cuenca de atracción bien caracterizada, un stop condition media sofisticada y velocidad de convergencia 1 sobre la cantidad de iteraciones. Desventaja, bueno, es un algoritmo de Warren. Requiere conocer y estimar la distribución de los datos, por lo que no va a ser efectos de AR, tampoco era la idea, pero bueno, hubiese estado buenísimo en serio. La segunda contribución, bueno, una cota del error gap dominado por información mutua. Y además, como aporte, tenemos una relación experimental que muestra cierta similitud entre las dos magnitudes. Bueno, esto aporta fundamentos a la teoría bottleneck, es decir, los que quieren explicar fenómenos del aprendizaje estadístico a partir de esta information bottleneck. Combinamos la regularización del bottleneck, esto de la información mutua, con cosas como robustez, esa diferenciación artificial que poníamos, o esta deficiencia de decoder, que ya existía en la bibliografía. Y nos permitía analizar esto incluso cuando la distribución cambiaba de entrenamiento al testeo. Como desventajas, bueno, las que son, ¿no? Las que estamos vendiendo como ventaja. Estamos acotando el error gap en lugar del error de generalización. Y bueno, la escala, si bien no es tan grave, es más lenta que lo que uno espera. La tercera contribución de la que no hablé es este framework para minimizar la probabilidad de error, minimizar la entropía cruzada empírica. Esto nos permite hacer muchas cotas, tenemos un montón de cotas. No sé qué valor van a tener, pero tenemos muchas. Bueno, nos permite estar más en el sentido de lo que uno hace en la práctica. Uno minimiza la entropía cruzada para minimizar la probabilidad de error. Estas cotas que encontramos escalan como 1 sobre n, que es más rápido de los del error de generalización clásica, mostrando que quizás uno le está pidiendo mucho al minimizar el error de generalización. Por ahí esto tiene una ventaja de velocidad. Tenemos en particular una de las cotas que encontramos, cuantifica el impacto de la cantidad de parámetros en la generalización. Es decir, cuánto duele tener tantos parámetros, básicamente. Para tener una medida cuantitativa de evaluar eso. Y tenemos una cota con cierta analogía con los resultados de los que hacen cotas Pack-Bayesianas. Ellos por lo general llegan a la conclusión de que la regulación está dominada por una divergencia de Kullback-Leibel entre la posteriori y la priori, ¿no? Son bayesianos. Bueno, nosotros llamamos algo que, si uno mira los símbolos, es lo mismo. Conceptualmente es otra cosa, porque no tenemos un enfoque bayesiano. Nosotros decimos, bueno, los datos se generan con una determinada distribución, el algoritmo lo caracterizamos con un θ dado los datos, y a partir de esos dos objetos uno puede hacer regla de Bayes, marginalizar para sacar una priori de θ, una marginal de θ, y una posterior de θ, o sea, una distribución de θ dado los datos, ¿no? Por regla de Bayes, si uno recibe esas dos cosas. Bueno, sacando esas distancias, pues llegamos a la misma expresión matemática. No sé, sorprendió. No sabemos bien qué significa, pero tiene cierta analogía con el enfoque bayesiano. Desventajas, bueno, no lo dije, pero la probabilidad de error que usamos es la soma. Es decir, nosotros estamos asumiendo que tomamos reglas estocásticas y bueno, no nos quedamos con el máximo, sino que las reglas son estocásticas.
Esto en principio para las redes actuales no es tan grave porque muchos autores mostraron que últimamente las grandes redes suelen entregar softmax muy concentrados, entonces bueno, no hay tanta diferencia. Pero en principio es una ventaja. Y bueno, y que necesitamos algunas simulaciones que muestren el valor de estas cotas, ¿no? Que son matemáticas en el aire, ¿no? Como cuarta contribución, bueno, presentamos dos esquemitas de comunicación. Tenemos muchas caracterizaciones single letter, fuente binaria para la primera de ellas y muchas gaussianas. Contras, bueno, solamente tenemos una binaria, no se pudo encontrar perfectamente para otros casos. No tenemos una outer bound general para el segundo esquemita. Y hubo aquí una fuente gaussiana que no determinamos totalmente, sino que la tuvimos que acotar. Bueno, estas contribuciones generaron, la idea es que cada una de estas contribuciones genere un artículo. Dos ya están publicados, la de teoría de información y la del algoritmo. Una está en revisión, la de la cota sobre el error lab, y una la estamos trabajando, que es esta, la de esa copia generalista. Pero la idea es que cada una de ellas vaya para un show. También generaron algunos congresos, qué sé yo. Cada uno de los esquemitas de teoría de información fue enviado a un ISIT, el algoritmo fue enviado a un ICAS y la cota del error gap a otro ISIT. Algunos nacionales también, el algoritmo fue a un RPIC y el esquema desde el punto de vista de teoría de información, pero el problemita con Side Information fue a otro RPIC. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahora y qué pensamos hacer en el corto periodo? Bueno, lo que ya tenemos un resultado, pero bueno, no nos gustan las hipótesis que usamos para obtener ese resultado, es adoptar la cota de la información mutua del error de generalización. ¿No? O sea, bueno, que no sea una cota del error gaps, que es una cota del error de generalización. Bueno, tenemos un resultado, pero bueno, estamos todavía puliendo detalles. Profundizar el estudio de esa copia de generalización. De verdad, creemos que ahí tenemos algo, hay que darle vuelta para terminarlo de procesar. Y bueno, nos gustaría ya empezar a particularizar el estudio de generalización en aplicaciones más específicas. Con un compañero estamos empezando a ver algoritmos de imágenes, más metiéndonos en cosas sobre esos algoritmos. Con Lautaro, que está empezando su tesis de grado, estamos empezando a meternos en el NLP. Bueno, la idea es empezar a meternos en aplicaciones más particulares que nos permitan no hacer un análisis tan general como el que hacemos nosotros. Bueno, ¿qué nos gustaría hacer en el futuro? Un método de representación basado en el desacople sería bárbaro, realmente si es computable le tengo fe. Me gustaría incorporar la etapa de validación al estudio del desacople de generalización o al estudio de generalización en general, porque yo creo que parte del secreto de Deep Learning está en la etapa de validación. Bueno, si nos vamos a seguir metiendo con esto del cambio de distribución, también estudiar algoritmos que utilicen alguna información para adaptarse a ese cambio de distribución, como puede ser domain adaptation, transfer learning, algunas cosas de causality. Tenemos algunos resultados que nos quedaron colgando de años atrás de códigos de bloques no citóticos, es decir, cuando uno en teoría de información trabajaba con los n bloques, bueno, no pienses que existe un n, que vos lo superes, no pienses en un límite. Pensar con n finito. Bueno, teníamos algunos resultados, pero como nunca llegamos a nada prometedor, eso fue quedando postergado, fue muriendo, quizás retomarlo sería bueno. Nos gustaría combinar estos dos mundos, digamos, si uno demuestra que achicar la información mutua de RAID es beneficioso, tanto porque estoy comprimiendo en pocos datos, como porque regularizo contra el overfitting, bueno, hacer las dos cosas simultáneamente, hacer teoría de aprendizaje en entornos distribuidos. De esa manera podríamos mezclar las dos cosas y generar alguna ventaja. Y finalmente, bueno, en algún momento planteamos empezar a estudiar la generalización de algoritmos de aprendizaje en tiempo real, pero después por diferentes cuestiones nunca arrancamos. Bueno, básicamente eso fue todo. Disculpen que fue un poquito largo. ¿Tienen preguntas? Tengo felicitaciones. Sí, porque la verdad que es un trabajo complejísimo, dificilísimo y muy detallado. Así que me parece, en mi modesta opinión, que es más que una tesis, que hay por lo menos dos tesis en este trabajo. Lo digo de verdad. Qué sé yo, a lo mejor con las aplicaciones del capítulo 5 y 6 se podía hacer ya podía haberse una tesis, y después cuando la escribí, detallarla en la parte escrita de la tesis está como muy difícil
mucho se aclaró cuando me pusiste porque se vio más la coherencia de todo el trabajo. Es como que en las hojas escritas no se podía ver toda esa coherencia que se vio. Después también me llamó la atención que eso lo hablaste, que vos cuando empezaste a trabajar empezaste con el tema del capítulo 8. Sí. Y empezaste con los otros temas porque necesitaste estudiar la base del problema, digamos, ese fue el camino. Básicamente sí, veíamos que ese problema tenía información más parecido a aprendizaje estadístico. Entonces empezamos estudiando eso. Una vez que lo dominamos, recién ahí nos permitimos irnos para el lado del aprendizaje. Bueno, ahí lo conociste, lo conocieron y entonces dijeron hay que poner las bases acá. Parecía que era más coherente para presentarlos al revés, por eso le cambié el orden. No, porque siempre siempre cuando uno hace un trabajo es medio caótico. Y después se le da un orden para exponerlo, pero es lo que necesitaron hacer, no solamente para exponerlo, ¿no? Sí. Fue un paso necesario. Después, una sola cosa, para aplicaciones de esto en la vida real, digamos, ¿no? Algo dice la tesis de redes eléctricas, algo leí. Sí, la idea era aplicar, bueno, hay un chico, no sé si todavía sigue, o estoy en YouTube, no sé si me estaba mirando, no sé si sigue, que bueno, la idea era empezar a ver, de aplicar cosas en cosas de redes eléctricas inteligentes, pero bueno, sinceramente fue un proyecto que hablamos alguna vez, pero nunca me metí. Es ir a una aplicación específica, esa es una de las posibilidades. Y ya que estamos en el tema de la salud y de todo eso, ¿también se puede aplicar? Ahora no se me ocurre cómo, pero seguramente le podremos encontrar la vuelta. Esto de las epidemias, ¿no? No sé. No veo una relación de compromiso, ahí queremos matar al virus, pero... No, para saber cómo se... Pero no, sí puede ser, no, ahora en particular no se me ocurre. Bueno, te felicito. Muchas gracias. Yo sí tengo algunas. Antes que nada, felicitarte, la verdad que fue un gusto leer la tesis. La forma que está organizada me parece muy clara, es muy concisa, y uno aprende leyendo, aunque uno no sea experto, uno puede aprender leyendo esta tesis. Así que bueno, primero que nada, felicitarte. Después tengo 3 preguntitas, por ahí un poco técnicas, te las hago, después me contestas. La primera es en los experimentos, yo algo que comenté antes, de datos con dígitos de MNIST y CIFAR. Se muestran las curvas. Los accuracy, ¿no? Claro, sí. Después te hago las preguntas, después te playas si querés. Lo que sería interesante es tener una idea del accuracy a la hora de hacer el testing que se obtiene, para saber si tiene sentido las curvas que uno está mirando. Porque si la accuracy en CIFAR es del 10%, entonces lo que uno estaba mirando no tiene mucho sentido. Seguramente está bien, pero por curiosidad te lo quería preguntar. Sí, no, con CIFAR no están muy bien. No importa. Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta es si puedes comentar algo sobre la implementación, qué utilizás, si usas MATLAB, Python, si el código tienden a difundirlo, compartirlo, que eso creo que es algo que todo el mundo está haciendo y que ayuda a que las cosas avancen más rápido. Y la tercera, si puedes comentar algo acerca de la complejidad algorítmica de estos algoritmos que ustedes proponen, si en la práctica resultan muy pesados o no, si tenés algo para comentar. Sí, bueno, empecemos por los accuracy. Puse un caso testigo de cada una de las curvas. Lo de NIS fue muy notorio, el cambio con esto de relaciones y transacciones aleatorias. Uno está bien, no le está avisando que lo va a hacer, pero simplemente poniéndole un ruidito lo destruís totalmente. Bueno, no totalmente, pero casi. A ver, ¿cómo se entiende la primera? Son los accuracy, son la probabilidad de acierto. 0.95 para NIST entrenando y testeando con la misma distribución, 0.94 para el está bastante bien. 0.93 está bien, para el NIST es una tarea relativamente sencilla. ¿Y abajo cuando los rotás? Claro, cuando rotas el lado aleatoriamente. Y fíjate que para cada algoritmo, para los 3 que probé, la performance se destruye, digamos. Bueno, no totalmente, pero casi. Está bien, sí, es interesante. Demostrando que, bueno, está bien, no usamos redes convolucionales, no usamos nada que te permita. Somos un algoritmo simple, sencillo, pero bueno, nada, fue sorprendente la caída que es. Y con CIFAR, bueno, no es tanto la caída porque tampoco arrancamos con un punto tan alto. Claro. Si te fijas, para el caso de entrenamiento y testeo con la misma distribución, bueno, están cerca del 40% las 3 curvas, entre 30 y 40. Y bueno, cuando cambiamos la distribución, es el coloreo aleatorio,
baja entre 20 y 30. ¿No? Es razonable. Sí, no estamos en el 10%, no estamos en la moneda. No, pero... está bien, son buenos resultados. Porque Sí. no estás entrenando una FIP No, muy grande. claro, no llego. Si FAR 10 es 2 de 90 y pico % aquí, sí, pero... No, pero necesitas un montón de cámaras. Sí, está claro, y más de 5.000 datos, ¿no? Nosotros estos experimentos fueron con 5.000 datos. Segunda pregunta era lo de la... Lo del código, Lo del código, sí. implementación. Toda la parte de teoría de información fue mucho MATLAB. La verdad empezamos a trabajar MATLAB. Eso, a la gente de información, teoría de información, mucho le importa el código, no lo difundimos. Claro. Sí, toda la parte de learning ya, de aprendizaje más clásico, fue hecha todo en Python con TensorFlow atrás. Y alguna vez que eras de arriba, pero TensorFlow siempre de fondo. Y nada, al principio, bueno, como todavía no se publicó, no están los códigos dando vuelta, pero alguna vez que mandamos una conferencia de la cota de la dirección, bueno, ahí lo mandamos con el código, digamos, te permitía, si no querías indexar. Pero sinceramente, como son algoritmos sencillitos, ¿no? O sea, mandamos el código para que nos crean que no estamos mintiendo, digamos, más que porque tiene alguna virtud de ese algoritmo. Y el tema de la complejidad, bueno, los algoritmos de Blauer y Moto son lentos, pero no suelen ser muy pesados, porque bueno, básicamente son foranidados, entonces no te consumen mucha máquina, algunas cosas pueden vectorizar, otras no. Básicamente con cualquier computadora lo haces con un tiempo, con una paciencia. Los otros temas, bueno, justamente usamos redes chiquitas no porque no le tengamos miedo al state of the art, sino por cómputo computacional, digamos. Sí, necesita GPU. La computadora buena que tenemos nos llegó ya muy sobre el final de la tesis, en el periodo grande de la tesis no la teníamos, bueno, uno se arregla con los juguetes que puede. Está bien. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Bueno, antes que nada también quiero felicitar a la Teresita, a su director y su editor, porque realmente es un excelente trabajo. Concuerdo con la apreciación de que sería como para una tesis media o algo así. Y bueno, y realmente me parece que, o sea, yo trabajo mucho más en el lado de machine learning aplicado, y la verdad es que muchas veces hacemos cada truchada de la que no tenemos la menor idea mirá, es todo empírico, todo esto de deep learning y todas estas cuestiones han avanzado muchísimo más rápido porque los resultados lo tienen en la aplicación, entonces anda bien, vamos a aplicarlo en esto, vamos a hacer esto y probar tal cosa, anduvo, ¿y por qué anda? No sé yo, bueno, anda. O sea que me parece que el tipo de aporte que han hecho ustedes es fundamental en esta etapa donde estamos realmente estamos encontrando ciertas limitaciones en esas técnicas que por ahí parecían mágicas y andaban, y nos damos cuenta de que en realidad lo que nos está faltando es entenderlas mejor para poder proponer mejoras que realmente las resuelvan. Entonces desde ese punto de vista me pareció muy valioso todos estos aportes donde realmente encontrar y decir, bueno, mirá, esto tiene que ver con el tipo de reutilización que se hace en el código y funciona así porque también esa información qué sé yo. Todo eso es muy valioso y realmente creo que es un aporte importante. Dicho esto, bueno, muchas preguntas no me han quedado, realmente la tesis es muy clara en su desarrollo, aunque incluso en ciertos momentos me superó, creo que habla muy bien de la tesis y un poco más de mí. Y lo único que te quería preguntar es, que más que una pregunta es una inquietud, como te decía, esto tiene dos grandes impactos. Uno desde el punto de vista teórico que nos permite entender mejor por qué ciertas cosas que hacemos funcionan o no, y entonces ahí tenemos una pista de por dónde podríamos ir para mejorar. Y la otra es que podrían surgir aportes concretos para mejorar. Claro, en esa segunda parte, bueno. Claro, la primera parte está clarísima y te quería preguntar sí, qué claro. tan lejos ves la segunda. Sí, bueno. Y sobre todo teniendo en cuenta estas nuevas cuotas que
pusiste, que Claro. sí, claro, está buenísima, la cuota está ahí, sí, ¿cómo se le enchufa? Sí, en cuanto al comentario de entender la caja game, bueno, el objetivo más ambicioso nuestro era entender por qué Deep Learning tiene los resultados que tiene. Eso era muy ambicioso, quedamos en cositas más chiquitas, pero la idea es entender por qué estas cosas que parecen tan en contra de lo que creía la teoría clásica andan tan bien. Bueno, algunas cositas pudimos encontrar algunos motivos, otras no tanto. Sí, obviamente que el objetivo final sería entenderlo para después usar ese entendimiento para otorgar una mejora. El aporte más directo, a mí entender de mi lectura me pareció que estaría en lograr generar términos adicionales para resolver el problema específico que involucren a las cuotas o la aproximación a ella. O sea, la mayoría de las cuotas que desarrollaron requieren conocer la distribución verdadera, lo cual limita mucho. Pero bueno, si te fijas, la información mutua como cota es clásico de Variation Protocol, entonces no estamos generando nada nuevo, estamos explicando por qué existe. Si esto de desacople, de tener una función, bueno, esa genera cotas nuevas. Lo que nos está pasando con esas cotas es que nos quedan cosas que andar a computar, ¿no? Porque esto de modelar el algoritmo como un P de tita dado un conjunto de datos, en teoría cierra muy bien, es un objeto muy lindo, pero modelar eso es un problema. Pero la idea sería ir para ese lado, ¿no? Y creo que en ese capítulo, en el desacople, a diferencia de los otros, podemos llegar a proponer algo, digamos, alguna variante. Porque estamos haciendo un enfoque totalmente distinto a lo que hace el resto de los autores. Entonces, quizás ahí sí podamos probar algo, que después puede andar o no andar, pero por lo menos ahí sí nos da más lugar a jugar. Bueno, por supuesto que súper felicitaciones al doctorando y a los directores. Sí, Que algo deben tener que ver, qué sé yo. el codirector está ahí. En el teléfono. No me puedo dirigir a él porque Sí. es muy máquina. Pero bueno, tengo comentarios desde filosóficos y preguntas tengo millones, pero por ignorancia. Porque me pasó lo que dice un poco Leandro. Hubo momentos en que me vi superado y necesitaba más tiempo para entender realmente qué pasaba. Pero tengo algún comentario siempre. De fondo hay una cosa que me preocupa al separar en dos grupos de datos, digamos, entrenamiento y testeo, donde siempre el trasfondo es cuál estacionario es lo que no hicieron preparar. Es una pregunta tonta porque es tan obvia que es obvio, que está suponiendo que podés extrapolar de un juego de datos al otro pensando que el problema no cambió. Pero no ocurre siempre. Entonces es un problema que uno podría decir, quizás se pueda abordar. Pero es una cuestión filosófica. No, seguro. Esto de estudiar el error gap, qué pasa cuando yo entreno con una instrucción pero pruebo por el otro, tiene que ver con eso. Claro. Porque uno, en la práctica, no en la práctica de laboratorio, sino en la vida cotidiana, cuando uno hace un algoritmo, bueno, lo terminó en un laboratorio, pero después lo está probando en la calle o no sé. Y, bueno, ahí seguramente que los datos no están generados en una instrucción. Pero debería decir, ahí hay un cambio como en bloque, porque así. Podría haber correlación temporal, por ejemplo. Y de hecho las hay seguro. Y entonces ahí estamos en el horno, básicamente, porque muchas de las cuentitas que se hacen, digamos, por ahí intrincadas y todo, no son, pero se pincharían o por lo menos se complicarían con semejantes cosas. De hecho, los que estudian bases de datos, las crean y todo eso, lo que te prohíben siempre es que no mezcles el dato de entrenamiento con el dato de testeo. Este es entrenamiento y este es testeo, no es lo mezcles y te pares vos porque no. Este es entrenamiento y este es testeo, digamos. Están hechos pensados que se representan en días distintos o bueno, no da todo lo mismo. Sí, Está claro que para poder hacer las cuentas que hacemos tenemos que suponer alguna hipótesis como la independencia de bien distribuido, pero sí, la idea con esto del cambio de instrucción, como decir, sí, en bloque, dentro del tren, dentro del test, lo
Pero bueno, ese era un primer paso a cometer ese tipo de efectos. Sí. Hay otra cuestión y es, bueno, que es inherente al problema, como se plantea, como lo mencionaste, todo lo que es el Dario Harimoto tiene una distribución de fondo y lamentablemente de dónde se compra, que no la vende nadie la distribución. Digamos, en algún momento entraste en la variante de usar cosas de tipo Jackknife o sea, dejar uno afuera como para probar ese tipo o mecanismos de permutación que permitan esquivar. Son mecanismos como bootstrap y ese tipo de cosas que a veces logran esquivar la necesidad de la distribución. Para hacer la cuenta teórica la necesitas, pero quizás puedas poner parte de tu cuenta teórica dentro del algoritmo y esquivar la cuestión de... No, estaría bueno. Si sabes, lo de la agua de contra no probamos. Están simplemente versiones empíricas o con alguna constante abajo para que no tenga mucho, no tenga muy sparse, digamos, pero no más que eso. Por ahí algo más pensado puede estar bueno, digamos. ¿Qué sé yo? Siempre se usa de la misma manera. Claro. Entonces Sí. sería como... Claro, no seguro. Son algoritmos que están pensados para generar funciones teóricas. Claro. Ya los vamos a aplicar a algoritmos concretos, bueno, por ahí buscarle la vuelta sería interesante. No seguro. Otra cosa que yo soy muy viejo, entonces, qué sé yo, gran impacto en mi época, cuando hablamos de modelos discretos y validar modelos y los criterios esos de acá y todas esas cosas. Pero después apareció el de mínima MDL, digamos, mínimo description. Y ese es muy de teoría de información. Y yo creo que tiene puntos de contacto con esta cosa del information. Sí. Y se podrían explotar. Sí. Porque el concepto es el mismo, es tratar de sintetizar sacando toda la información posible. Se puede dar otra analogía como esta, así es el lado. De hecho, bueno, mi codirector lo hace bastante. Para no sacar los trabajos que con otro, estaría copiando, digamos, pero sí, yo sé que se mete mucho con eso. Pero sí, no, eso te diste cuenta tal cual, es clásico de la misma solución. Sí. Bueno, y se podría hacer algún otro comentario, pero en bien de la brevedad vamos a... Una sola preguntita de lo que dijo recién. En alguna parte vos decís que hay diferencias leves entre la distribución de los datos de testeo Sí. y de los de entrenamiento. ¿Y eso para qué lo usaste? ¿Solamente para calcular un error? Claro, solamente para ver cómo se equivocaría un algoritmo si se da ese efecto. Por eso sabía que habías tenido en cuenta de que Claro. no era el mismo. Yo no estudié técnicas de cómo adaptarte a esos cambios, ¿no? Como digo ahí, domain adaptation, transfer learning, causality. Yo simplemente digo, bueno, yo lo entrené, pero ahora en la vida real el mundo es distinto. Sí. ¿Y cómo afecta? Bueno, Ese es un gran tema que no está para nada resuelto. No, pero algo hizo. de hecho, si te fijas acá, se muere cuando una base de datos tan simple como el MIST, le agregas un poco de rotaciones y te matás. O sea, ¿qué es eso? Sí. Ahí Claro, está. acá es entrenando y testeando con la misma, y acá es cambiando la de testeo y haciendo ese error. Lo que significa, acá le pegamos al 93% de las muestras y acá solo al 23%. Por eso. Algo hiciste en eso. Sí, claro, analizamos el fenómeno, no me metí en cómo sacar ventajas de él, digamos. Pero sí. A mí me faltó decir algo. Por las dudas, si no se notó, me gustó mucho. Como el tanto de sentimientos, sabía que iba a gustar por Lo eso. primero que dijiste.